Los procesos de construcción de memoria son activos, subjetivos, cambian de acuerdo al contexto y no están exentos de conflictos y disputas. En las narrativas hay interpretaciones del pasado que entran en tensión y se contraponen. No es posible encontrar una memoria única o total. Lo que encontramos son versiones, puntos de vista, formas particulares de entender el pasado y de darle un sentido. Aún así, esas distintas narrativas configuran una representación de ese pasado común. Nosotros hemos construido un imaginario sobre la violencia y el conflicto armado. Y en esa construcción, los noticieros, las telenovelas, la prensa escrita y las redes sociales han jugado un papel importante. Así, por lo general, cuando nos hablan de la guerra, pensamos en hombres armados, combates, armas, explosiones, muertes. Pero el arte en sus diversas expresiones como el teatro, la fotografía, el cine, la pintura, los bordados, las esculturas, los performances, nos está mostrando el otro lado de esa guerra, el dolor, las pérdidas, los traumas, los duelos inacabados, las luchas y resistencias de aquellos que padecen la violencia. El arte en sí es un soporte de memoria, una pieza artística, una obra de arte es en sí un registro de una memoria, el registro de una experiencia. Entonces en sí el arte es memoria, pero el arte también puede evocar memorias y aunque no es el único ámbito pues, en el que actúa el arte permite generar asociaciones. El arte no solo proporciona una experiencia estética bajo la idea de estándares de belleza o de lo que consideramos hermoso, también tiene la capacidad de brindarnos una vivencia emocional profunda, una transformación de la manera como entendemos nuestro mundo. El arte puede hablar de aquello que no podemos nombrar, entonces el arte puede despertar lo sensorial. El arte puede hablarnos a través de una imagen o a través de un registro audiovisual o a través de una configuración espacial, de una instalación. Igualmente, lo que puede generar el arte es diverso y depende precisamente del espectador, de la persona que interactúa con eso que dispone y ordena el arte. Entonces depende también mucho de lo que trae consigo esa persona, de su experiencia vivida, de su contexto, de su conocimiento. Eran las 6 de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Eran las 6 de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Sonó un fusil, sonó una AK, sonó una metralla, respondieron los para. El arte puede generar en esa persona emociones que no necesariamente se traducen en palabras, que son difícilmente llevadas a palabras, pero que evidentemente sí pueden generar una transformación en el individuo. Entendemos que el artista tiene el rol de agente social, que denuncia un hecho concreto para ponerlo en circulación en el espacio de lo público. El arte puede ser una herramienta indispensable para motivar la crítica y la denuncia. Puede ser conciencia, comunicación y diálogo. Muchos artistas han trabajado el tema de la memoria, lo han incorporado a sus reflexiones y con ellas han permitido que nosotros nos acerquemos a un pasado que lo hacemos presente en la medida en que lo sentimos, lo entendemos, reflexionamos sobre él, y es justamente su capacidad de convertir esa memoria y ese pasado en metáforas visuales que hacen que la gran mayoría de personas de la sociedad entendamos de qué nos están hablando. Una parte muy importante del trabajo de los artistas hoy y en relación con el contexto del país ha sido su relación con las comunidades, el solo hecho de acercarse a las comunidades, de escuchar su voz, de integrarse a la comunidad no como una voz predominante, sino como una voz que
acompaña, que comprende, que invita a realizar un ejercicio colaborativo donde la voz del artista no es la que sobresale, no esa figura del artista como autor, sino esa figura del artista como persona que dispone un espacio, una experiencia a través de la cual se expresan las voces de las comunidades y en la cual las comunidades hacen también parte de esa autoría, de ese relato. Ese, digamos, que es el arte que creo le ha aportado más como a esa reflexión sobre el conflicto. Algunos autores opinan que el arte es una forma de presentar una verdad, de generar una empatía, una forma de comunicación. El arte es el contrapeso de la barbarie, pues olvidar la masacre es olvidar las condiciones que la hicieron posible. Pero otros se plantean la imposibilidad de representar el horror. Una de las manifestaciones con alto potencial para representar un pasado doloroso es la fotografía. Las fotografías, o en el caso pues de que he trabajado, las fotografías tienen un vínculo como emocional con las personas porque son los familiares o son alguna actividad o algún hecho en el que ellos han participado, lo que por supuesto activa pues como los recuerdos en las personas y les permite contar y narrar sobre ese hecho, sobre las emociones de ese momento y también que han cambiado, cómo han variado en el tiempo. Entonces por eso creo que la fotografía puede ser un activador de memoria, en tanto es la excusa para contar o relatar algo. Yo creo que la fotografía pues viene a ser como ese primer peldaño para abrir como el relato a otro tipo de historias que se tornan alrededor de ella. Entonces para mí es una relación directa y muy importante que hay con la memoria y la imagen en sí misma de la fotografía. No se trata de estetizar la violencia, sino de desplazar la mirada y las representaciones hacia las pérdidas ocasionadas por esta y a los modos creativos en que los humanos tratamos de encontrar respuestas a las situaciones extremas, como lo ha logrado hacer la artista Erika Dietes. La fotografía es un activador constante de sensaciones, de percepciones, también de situaciones vividas que muchos de los que las vivieron las olvidan por el mismo impacto, pero muchos de las que no los vivieron pues tienen como la posibilidad de mirar a través de ellas como los sucesos, pero también de hacerse esas preguntas y de indagar en otras fotografías. Entonces yo creo que la fotografía abre las heridas, pero también trata de dar respuestas o trata de que la gente busque pues como las respuestas a esas heridas del porqué y a buscar otras también. Yo siempre creo que la fotografía pues tiene que generar alguna reacción, ¿cierto? De desagrado, de agrado, de compasión, de felicidad, o sea, cualquier tipo de emoción de generar. Si la fotografía en sí misma no te genera nada es porque no cumple como su función de ese llamado que hace. Aliento, del artista caleño Óscar Muñoz, lleva a reflexionar sobre la memoria individual y la necesidad de construcción de una memoria colectiva. Es una serie de retratos impresos en fotoserigrafía, con grasa sobre espejos metálicos, dispuestos a la altura del observador. Lo que el espectador ve en la sala son unos pequeños espejos. En ellos puede ver su imagen reflejada, pero al acercarse lo suficiente, su aliento hace aparecer una imagen sobre el espejo. En este efímero instante, la imagen reflejada es reemplazada por fotografías tomadas de los obituarios, imágenes impresas de alguien ya muerto que retorna fugazmente, gracias al soplo de vida del observador, dándole un nivel interactivo a la obra, permitiendo no solo la modificación del contenido y forma de la obra, sino también la creación de una experiencia espaciotemporal para completar el sentido. Los artistas Yorlady Ruiz y Gabriel Posada presentaron por primera vez su obra Magdalenas por el Cauca el 2 de noviembre del año 2008, obra en la que trabajaron con las mujeres que conforman la organización AFAVIT, Asociación de Familiares Víctimas de la Masacre de Trujillo, y con las personas de las poblaciones ribereñas del río Magdalena. La acción estaba compuesta por 10 balsas. 6 de ellas llevaban pinturas de 5 metros de alto y 3 de ancho, con marcos y soportes en guadua, y las imágenes en estopas, costales en fibra sintética. Muchos de los muertos bajan encostalados, dice el artista.
Las otras 4 eran instalaciones. Algunas pinturas se relacionaban con el rostro de mujeres que llevaban la foto de su hijo. Los artistas querían llamar la atención sobre los cuerpos que son arrojados al río para desaparecerlos, pero también para aquellas mujeres que buscan incansablemente a sus familiares desaparecidos. En este proceso de memoria y representación, se han creado unos espacios para la representación y la amplificación de diferentes voces de las víctimas, de los ciudadanos y de los victimarios, las casas de la memoria. El testimonio audiovisual es pieza clave, pieza importante de un museo de memoria. También el testimonio obviamente oral, el testimonio escrito, es decir, la voz de las personas registrada de diversas maneras, la voz testimonial. Sí da cuenta de una experiencia vivida por una persona de manera muy completa. Los objetos pueden ser también representaciones de la memoria. La antropóloga Pilar Riaño y la artista Susan Lacy crearon en 1999 el proyecto La piel de la memoria. Consistió en un bus museo en el que se ubicaron objetos cotidianos, entregados por los vecinos del barrio Antioquia en Medellín, un sector que ha sufrido el impacto de múltiples conflictos. Estos objetos eran expuestos en una mezcla de conmemoración, arte y ritual de luto. Reflective of the destructive relationship that the United States has with Colombia in terms of the drug trade. In a very strategic area at the back, there was a set of photographs of teenagers, many of whom had died in violence, and they were sort of collected together, and they were the object of great focus of teenagers who would come on the bus. La memoria es trabajada desde diferentes perspectivas. El trabajo de memoria y objetos es un trabajo que venimos realizando en la línea de investigación Memoria y Sociedad de una manera muy interesante porque hemos hecho apropiaciones pedagógicas con relación a cómo un objeto nos puede transmitir una huella del pasado, es decir, la permanencia de los objetos, la materialidad de estos objetos en nuestra vida cotidiana nos sirve para recordar el pasado de personas que ya no están con nosotros. Varias experiencias nos han servido para elaborar metodologías de trabajo con relación a los objetos, objetos que inicialmente eran piezas que no tenían un valor documental, pero que con el esfuerzo y con la participación de muchas personas hemos logrado darle valor documental a objetos que ahora son evidencia probatoria para resolver incluso casos a nivel jurídico, porque son el testimonio de la existencia de las personas. La artista Erika Dietes tiene un trabajo muy importante llamado Relicarios, es una de sus últimas obras en la que con un grupo de personas víctimas del conflicto, familiares de víctimas del conflicto, ha recuperado los recuerdos de estas personas a través de objetos. Estos objetos son llevados por ellas, hay unas historias detrás de esos objetos, cada una de estas personas cuenta y recuerda a sus familiares de una manera muy significativa y con ellos la artista crea unos artefactos muy bonitos en tripolímero de caucho que los denominó relicarios y condensa ahí la memoria de estas familias. Es un trabajo que para esta dimensión de la memoria y los objetos es bastante importante porque nos hace ver en esos objetos el valor que deposita cada uno de sus familiares en esas cosas materiales que uno a veces ni siquiera considera importantes, una peinilla, un encendedor, una camisa, un zapato, una cantidad de objetos muy bonitos que hablan de esas personas, que hablan de su pasado. Esta es una obra que invito a que conozcan, que la sigan porque vale la pena ver esa reflexión y ver cómo el arte se acerca a la memoria a través de justamente estos recuerdos objetuales. Como hemos visto en estos pocos ejemplos, el arte, más que plasmar una memoria única, nos debe convocar a reflexionar sobre el pasado como lo expone la profesora Ana María Rabe, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. El gran reto del arte, que pretende promover el potencial propio de una memoria dinámica, consiste en proporcionar un terreno fértil para la experiencia y ofrecer así la posibilidad de vivir el pasado como un presente abierto,
Esto implica, desde luego, superar la idea del pasado como un capítulo cerrado que no atañe al presente ni al futuro. El punto esencial del arte que quiere hacer memoria no puede consistir en representar el pasado, sino más bien en evocar una experiencia temporal viva, que sea capaz de motivar al espectador a confrontarse con los flecos del olvido, para ir formando a través de apariciones y desapariciones historias abiertas que atraviesan los tiempos.